¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por su sintonía. En esta oportunidad tendremos la grata presencia del profesor José Pérez Gómez, con quien vamos a hablar sobre la responsabilidad civil, un tema de alto impacto en el día a día de nuestras vidas, desde el ámbito contractual hasta los casos de accidentes de tránsito. No se vayan, regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Les damos las gracias al profesor José Pérez Gómez, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido, profesor, a Enfoques Jurídicos. Gracias, Boris, por la invitación. Bien, profesor, nosotros lo hemos traído para hablar de un tema de suma importancia para la población, y es el tema de la responsabilidad civil, que es un ámbito que impacta en el diario quehacer de nuestras vidas. Todas las personas estamos de alguna manera vinculados a estas reglas que conforman la responsabilidad civil y todos podemos comprometer nuestra responsabilidad, pero no todos sabemos a qué es que se refiere ese término de responsabilidad civil. Y podríamos iniciar ilustrando a la población sobre cuál es el concepto, cómo podemos definir lo que se entiende por responsabilidad civil y cuáles son los efectos de esta figura jurídica frente a las personas. Fíjate, son muy escasas las ramas del derecho que no sean permeadas o tocadas por la responsabilidad civil. Es muy sencillo decir nada más que todo problema de responsabilidad civil acarrea un problema de reparación de un daño moral o material que una víctima alega haber sufrido. Hay ámbitos de responsabilidad civil muy importantes. Tenemos el ámbito contractual, que es aquella acción en responsabilidad civil que tiene su origen, su fuente en el incumplimiento o inejecución de un contrato. Tiene una reglamentación especial en el Código Civil a partir de los artículos 1146 y siguientes. El otro ámbito importante es el llamado extracontractual, que es el más conocido, el ámbito más conocido de 1382 a 1386. A pesar de que por un problema de terminología, propiamente, ni doctrinalmente, ni jurisprudencialmente se acostumbra mucho a utilizar el término de extracontractual, sino de referirse a la delictual y cuasi delictual, que es propiamente lo mismo. En el ámbito delictual es cuando el daño se ha ocasionado intencionalmente o de mala fe. Y el ámbito cuasi delictual, de 1383 y siguiente, es cuando el daño ha tenido su origen en una torpeza, una imprudencia o una negligencia. Esto acarrea en parte un pequeño problema que todavía la jurisprudencia dominicana no termina por definir, que es el problema llamado de la acumulación u opción de los ámbitos de responsabilidad civil. Esto es que a veces o con frecuencia a la víctima se le acumula la contractual y la delictual. Y obviamente el ámbito que más conviene regularmente a la víctima es la delictual desde el punto de vista de la indemnización. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha mantenido un criterio del año 1954 que lo reiteró en una sentencia de Cámara Reunida del 10 de enero del año 2001, de que en toda responsabilidad civil contractual siempre subyace la delictual porque es de orden público. Al decir que la delictual es de orden público, obviamente la coloca por encima de la contractual, a pesar de que eso también se discute. De dónde ha extraído la jurisprudencia el criterio, porque no hay ningún texto que así lo afirme, de que la delictual es de orden público en desmedro de la contractual. Algunos entienden que inclusive este criterio vulnera el principio del 1134 del Código Civil, de que el contrato es la ley entre las partes. Claro. Si estamos vinculados por un contrato, obviamente esa es nuestra ley entre nosotros. Claro. Si hay un incumplimiento o una inejecución, debería mantenerse la reclamación en el ámbito contractual y no permitir a la contraparte que se salga de lo contractual y pase entonces a demandar en el ámbito delictual, entendiéndose para algunos que inclusive eso atenta y vulnera con el principio de la seguridad pública.
Muy bien, profesor. ¿Cuáles son los efectos que tiene la elección de uno de estos tres ámbitos de la responsabilidad civil? Porque usted ha mencionado el ámbito contractual, el ámbito delictual y el cuasi delictual. Y estos dos últimos forman parte de lo que es el extracontractual, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de esta distinción a los fines de la víctima? Estamos hablando de la persona que sufre el daño, ¿no? Para esta persona que sufre el daño, ¿en qué medida es importante que su acción, que sería su demanda en la justicia, se conozca en base a un criterio de responsabilidad civil delictual o contractual o cuasi delictual? ¿Esto tiene alguna significación, algún vínculo con los plazos que tiene la persona para poder accionar en justicia? Usted mencionó al principio de su exposición el tema de que convendría en principio a la víctima que fuese el ámbito delictual por un motivo de indemnización, de cuál sería la cuantía de la indemnización, y nos gustaría abordar ese tema. Eso tiene, el problema de la acción-acumulación tiene 6 consecuencias. Una tiene que ver con la prescripción. Es obvio que en el ámbito de la prescripción a la víctima le conviene más la contractual que la delictual, porque la contractual son 2 años, la delictual es 1. Okay. Tiene influencia sobre el aspecto de la competencia, de la triple competencia, por ejemplo, en el ámbito contractual del artículo 420 del Código de Procedimiento Civil, que le permite a la víctima su elección demandar ante el tribunal del lugar del contrato, donde se hizo la promesa y el objeto del pago. También tiene influencia en el caso de que el daño tenga su origen en una infracción penal por la triple competencia en materia penal. Desde el punto de vista de los intereses moratorios y compensatorios, obviamente le conviene a la víctima más la delictual que la contractual, porque en el ámbito contractual está la exigencia en principio de la necesidad de la puesta en mora, a partir del cual comienzan a correr los intereses moratorios. Tiene también mucho que ver con las cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad. Obviamente la que le conviene a la víctima es la delictual, porque la jurisprudencia es constante en el sentido de que las cláusulas de limitación o exoneración de responsabilidad civil en el ámbito delictual son nulas, precisamente sobre el fundamento de que es una responsabilidad de orden público. Okay. Pero donde ciertamente resulta más atractiva a la víctima este problema de la acción o acumulación, que en otras legislaciones no se plantea, se aplica la regla del no cúmulo de responsabilidades, es en el ámbito propiamente de la reparación del daño. ¿Por qué? Porque en materia contractual hay una limitación en los artículos 1150 y siguientes del Código Civil que establecen que en materia contractual los daños y perjuicios no solamente comprenden, sino aquellos beneficios o ventajas o lucros cesantes dejados de percibir por la víctima. Y donde más le conviene el ámbito delictual, porque en el ámbito delictual, entonces ahí lo que más le interesa a la víctima es que el juez le cuantifique su daño en el monto mayor. Y claro, ahí entonces los jueces sí tienen un amplísimo poder de valoración, de cuantificación del perjuicio del daño, con las restricciones que la jurisprudencia ha establecido, de que hay un control, de que no es un poder arbitrario, no es un absoluto. Poder absoluto, y de ahí que la Corte Suprema siempre se reserva el derecho de revisar los montos indemnizatorios partiendo de los criterios de irrazonabilidad o desproporcionalidad. Pero es evidente que en donde más le conviene a la víctima, en este problema de la opción o acumulación, es el ámbito delictual, porque ahí se beneficia del gran poder de apreciación que tiene el juez al momento de cuantificar el daño de la víctima. ¿Y qué ocurre, profesor, cuando nos situamos en el ámbito cuasi delictual, que es cuando no hay intención de hacer el daño? ¿Esto tiene otro régimen de prescripción? Claro, 6 meses. En ese caso son 6 meses. 6 meses. ¿Y ese es el caso, por ejemplo, que aplica en los casos de accidente de tránsito? No, porque hay una regla en materia de prescripción. Cuando resulta que el daño puede tener su origen o en el incumplimiento e inejecución de un contrato, que es la contractual, en un delito o en un cuasi delito civil, pero puede tener su origen el daño
Donde mayor frecuente ocurre esto es en los casos en materia penal, crímenes, delitos y contravenciones. Claro. Que ahora el criterio del código que adopta, por cierto, la ley 6317 es de infracciones graves, menos graves y muy graves. Pero ahí, cuando el daño tiene su origen en una infracción penal, el régimen de la prescripción del Código Civil no aplica, sino que aplica el régimen de la acción penal, artículo 45 del Código Procesal Penal, donde ahora el criterio de prescripción el primer criterio de prescripción en el aspecto de la acción pública es el máximo de la pena a imponer. Okay. Cuando apareja pena privativa de libertad, no más de 10, no menos de 3, y cuando no implica penas de arresto, en el caso de las contravenciones, entonces 1 año. Esa es una regla de que cuando el daño tiene su origen en una infracción penal, que es el caso que aplica, obviamente, a los accidentes de circulación, entonces no aplica el régimen del Código Civil, sino el régimen de la prescripción del Código Procesal Penal. Y en ese ámbito, profesor, ¿cómo se da en la práctica la reclamación de los daños y perjuicios cuando existe un proceso penal? ¿Debe la víctima esperar a que el proceso penal finalice y la persona sea declarada culpable o puede hacerlo de manera paralela? No, eso hay una regla en el artículo 50 del Código Procesal Penal, que es el derecho de opción, que era la regla del antiguo artículo 3 del Código de Procedimiento Criminal. Cuando el daño tiene su origen en una infracción penal, la víctima puede optar o por reclamar la reparación de su daño accesoriamente a la acción pública, que es cuando entonces se constituye en actor civil, o hacerlo separadamente. Esto significa separadamente ante los tribunales civiles. Esto plantea un problema de que cuando, según el Código Procesal Penal en su artículo 50, cuando la víctima ejerce su acción por la vía civil, la jurisdicción civil debe sobreseer. Ese es un problema que está en discusión, porque esto va a depender en gran medida cuál sea propiamente el fundamento que la víctima le dé a su reclamación, que ya tiene que ver con otro problema de consecuencias procesales importantes, que es lo que se llama la causa de la demanda. Entonces ahí se plantea el problema que si la causa de la demanda es falta probada, entonces ahí se impondría que el juez tenga que sobreseer. Pero se entiende que si la acción de la víctima es en base a falta presumida, es decir, acción civil contra el guardián de la cosa inanimada, entonces ahí está la discusión si el tribunal civil debe o no sobreseer. Ahora mismo el criterio que ha mantenido la Suprema Corte de Justicia, no sé si esta nueva Corte Suprema nueva lo habrá de variar o no, es que poco importa el origen, sea falta probada o falta presumida. Si el daño tiene su origen en una infracción penal, el tribunal civil siempre debe sobreseer, aun cuando la acción sea contra el guardián de la cosa inanimada. Tengo entendido que ese criterio se estableció, prevaleció como una forma, un mecanismo, tratar de evitar la gran migración de reclamaciones que eran propias de la jurisdicción penal, que se desplazaron a la jurisdicción civil, ejerciendo la víctima su acción en base al 1384. Y dejando de lado el párrafo primero. Claro. Porque ahora mismo en los casos de accidentes de vehículos de motor, las víctimas cuando reclaman, tienen el gran problema de cuando lo hacen accesoriamente a la acción pública. Es un problema que no se daba antes con el viejo Código de Procedimiento Criminal. Porque en el viejo Código de Procedimiento Criminal, cuando se trataba, por ejemplo, de una contravención o de un delito, obviamente si el prevenido, que era la designación que tenía para la época, no comparecía, se le juzgaba el defecto. Ahora no. Ahora, en los casos de accidentes de circulación, siempre, en la gran mayoría de los casos, a menos que no se trate de casos como, por ejemplo, de grandes catástrofes que hemos recientemente visto, de 12, 18 muertos, ahí entonces cuando le imponen al imputado una garantía económica, sale en libertad. Sí. Y entonces el Código Procesal Penal establece que no es posible juzgarlo sino con la presencia del imputado. De ahí que cuando no está presente, entonces tiene que dictarse
una orden de rebeldía. Y mientras Claro. no comparezca, No se puede conocer no el es posible proceso. conocer el fondo, entonces eso al mismo tiempo influye en el reclamo de los daños y perjuicios que ha sufrido obviamente la víctima. Lo que constituye un incentivo entonces para migrar para la jurisdicción Para la civil. jurisdicción civil. Pero al irse a la jurisdicción civil, entonces también estaba recargando la jurisdicción civil. Claro. Y también la protesta natural y normal de los jueces civiles, es decir, mi competencia natural también acarrea muchísimos casos, también vamos a tener que manejar los que vienen de la jurisdicción penal o represiva. Claro, muy bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el profesor José Pérez Gómez, quien es experto en responsabilidad civil y está dándonos una cátedra para comprender cuáles son las principales reglas y los principales criterios que rigen este ámbito del derecho que impacta de manera determinante nuestro diario vivir. En el segmento anterior, profesor, usted mencionó la responsabilidad del guardián de la cosa inanimada. Y sería importante ilustrar a la ciudadanía sobre este concepto. ¿Cuál es el origen de este concepto? ¿Cuándo es que se aplica? ¿Qué es lo que se ha perseguido con este concepto? ¿A quién se persigue proteger? ¿Y cómo influye esto en la práctica de lo que es la responsabilidad civil y la jurisprudencia dominicana? Fíjate, ese es el ámbito más emocionante y más apasionante de la responsabilidad civil. Cualquier texto que uno lea de responsabilidad civil en lo que se refiere al guardián de la cosa inanimada, se refiere o habla de un famoso descubrimiento, un descubrimiento entre comillas. No hubo tal descubrimiento. En definitiva, el origen de esta responsabilidad por primera vez se originó en Bélgica, pero finalmente la verdadera forma, la estructura que tiene este ámbito de responsabilidad es una obra de la jurisprudencia francesa. Y naturalmente no fue una especie de ejercicio doctrinario o académico propiamente. Fue la obra de juristas como Josserand y otros más que trataron de buscarle a la responsabilidad civil un fundamento distinto al de la falta. Recordemos que el Código Civil francés de 1804, de principio del siglo XIX, lo que recogió en materia de responsabilidad civil fue la responsabilidad civil tradicional, la responsabilidad civil aquiliana, la ley aquiliana del daño injustamente causado, que es la que tiene su fundamento en los artículos 1382 y siguientes del Código Civil. El problema surgía porque ese texto, que aún inclusive en su interpretación jurisprudencial se mantiene, exige que la víctima tenga que probar los tres requisitos propios de la responsabilidad civil: el daño, falta imputable al autor del daño y el vínculo de causalidad. Producto de la evolución de la revolución industrial y los cambios en la estructura de la producción generaron una fuente nueva de daños. Y esa nueva fuente generadora de daños no permitía, le creaba la seria dificultad a las víctimas de poder tener que probar falta imputable al autor del daño, porque se alegaba que el daño no había sido producto de un hecho personal del dueño del autor. Es decir, que el autor no había cometido falta. No había cometido falta y no era posible ni identificarle falta ni retenerle falta, sino que se alegaba que era una causa anónima, que la fuente generadora del daño era una cosa. De ahí entonces la jurisprudencia belga primero y la jurisprudencia francesa después, y la que nosotros después adoptamos en una histórica sentencia del 21 de diciembre de 1931, precisamente adoptamos el criterio de que en el párrafo primero, acogiendo el criterio del llamado falso descubrimiento del 1384, de que en el párrafo primero del 1384 había un principio general de responsabilidad por cosas inanimadas. Eso es una obra propiamente y una auténtica y genial creación de la jurisprudencia, que se encargó entonces de darles todos los principios que hoy la gobiernan. Y esto fue para facilitar la acción a la víctima. Básicamente la idea fue originalmente orientada para favorecer a la víctima. No olvidemos que la responsabilidad civil es un derecho pro víctima.
Claro. Y toda la línea de interpretación de la jurisprudencia, en una forma u otra, se orienta en el sentido de facilitarle a la víctima la forma o la vía de que sea integralmente indemnizada. Por eso entonces el ámbito de la responsabilidad del guardián de la cosa inanimada también resulta en la práctica el ámbito que más le conviene, Claro. porque la coloca en una posición privilegiada. La coloca en una posición privilegiada porque contra el guardián de la cosa inanimada pesa una presunción de responsabilidad. De manera que la jurisprudencia lo que ha hecho es que presume la responsabilidad, ha incurrido en el mecanismo de inversión en la carga de la prueba, libera a la víctima de tener que probarlo, y entonces presume la responsabilidad y obliga al presunto responsable a destruir la presunción, pero tampoco le permite destruir la presunción libremente. Establece 3 causales de destrucción de la presunción, que es el caso fortuito, fuerza mayor, la falta de la víctima o el hecho del tercero. Hay un aspecto importante en esta responsabilidad que la jurisprudencia ha definido muy interesante, incluyendo una sentencia del 15 de noviembre del 2015 de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. Y es que para que este ámbito de responsabilidad aplique es necesario que haya una participación activa de la cosa. Pero la vertiente más importante es que esa participación activa de la cosa, como fuente generadora del daño, que no es más que la aplicación del vínculo de causalidad, está sobre la víctima. La víctima tiene que probar esa participación activa, lo que se traduce diciendo que el daño fue la causa generadora de la acción propia de la cosa. Ese es un tema sumamente interesante, porque lo que quiere decir es que el guardián de la cosa se presume responsable por el daño provocado por la cosa. Y por ejemplo, la cosa podría ser un vehículo de motor. Sí. Entonces, viene a acontecer que ese vehículo de motor debe tener una participación activa, es decir, no puede estar inmóvil, por ejemplo. No puede estar estacionado el vehículo para poder entonces aplicarse el criterio. Pero también resulta interesante saber quién es el guardián. ¿Cómo se define quién es el guardián de la cosa? Recuerda que esto fue una creación de la jurisprudencia. No había una definición propiamente de lo que era el guardián. Y eso tuvo que hacerlo la jurisprudencia. Y la definición de guardián propiamente resultó de una famosa sentencia de la Cámara Reunida de la Corte de Casación francesa del 2 de diciembre de 1941, que se conoce como el caso del Dr. Frank. Y el caso del Dr. Frank fue un médico a quien le sustrajeron en una madrugada un vehículo y con ese vehículo mataron a un cartero. Se planteó el problema, entonces, ¿quién era el guardián de la cosa inanimada? Si era el Dr. Frank o si era el ladrón. Y las Cámaras Reunidas de la Corte de Casación francesa en el 41 establecieron que el guardián era el ladrón, porque el Dr. Frank había sido privado del uso, la dirección y el control. No estamos hablando de uso, dirección o control material, sino la guarda jurídica, y que por efecto de Robert había sido privado de la guarda jurídica. Hay un aspecto importante de que no siempre el propietario deviene, utilizando la propia terminología de la jurisprudencia, deviene fatalmente en el guardián, porque existe lo que se llama desplazamiento de la guarda. Okay. O sea que el presunto guardián, que no es más que el dueño de la cosa, entonces puede probar que no era el guardián al momento de que se produjera el daño, porque él la había desplazado a un tercero. Pero el desplazamiento de la guarda lo que destruye es la presunción de guarda, pero fatalmente habrá de recaer en el tercero que tenga la cosa o el propietario, habrá de recaer fatalmente la responsabilidad, la presunción de responsabilidad, que solo se destruye por las 3 causas liberatorias que te he mencionado. Es decir, este desplazamiento de la guarda podría verificarse en el caso de los alquileres de vehículos. Por ejemplo, si yo alquilo mi vehículo a una persona y el vehículo se ve inmerso en un accidente de tránsito y resultan personas lesionadas, yo podría alegar que hubo un desplazamiento de la guarda porque yo tengo mi contrato de alquiler. Sí, pero la jurisprudencia, como una forma de favorecer a la víctima, exige que ese contrato tenga fecha cierta. De manera que debe ser entonces
tener fecha cierta de los casos previstos en el artículo 1328 del Código Civil, que sería propiamente a través de registro. Es decir, que tendría que registrarse en la oficina del registro civil. Exactamente. Sí, porque resultaría entonces muy fácil para el presunto guardián sustraerse a la responsabilidad, suscribiendo un contrato y antedatándolo, y obviamente claro, no se puede olvidar y perder de vista que la víctima es un tercero frente, obviamente, al propietario. Claro, esto también tiene importancia para las personas que venden vehículos o que vende su vehículo y que no registra el traspaso en la administración tributaria. Si no se registra el traspaso oportunamente, se reputaría que el vehículo sigue bajo la guarda del vendedor. La jurisprudencia también, además del caso del contrato de arrendamiento con fecha cierta, también le agrega como causal de destruir la presunción de guarda el robo. Oh. Pero naturalmente el robo ya con una fecha que se pueda probar de claro, manera fehaciente que fue con anterioridad. Obviamente que el daño la sustracción se produjo, obviamente con anterioridad a la ocurrencia posterior del daño. Entonces aquí quiere digamos que decir que habría que hacer la denuncia. Claro. Habría que hacer la denuncia porque si no, obviamente no habría fecha cierta para saber que ciertamente se robó con anterioridad, el efecto. A la denuncia de robo. Y esto también puede ocurrir con armas de fuego, profesor. Si se roban un arma de fuego, también la persona está obligada a denunciarlo. Ese es uno de los temas muy discutidos, porque fíjate que no podemos partir de que cuantas veces una cosa intervenga en la ocurrencia del daño, se va a aplicar el 1384, párrafo primero, que es una responsabilidad excepcional. Porque si aplicáramos ese criterio, se usa un arma de fuego, se usa, por ejemplo, un instrumento cortante, se usa, por ejemplo, un bate para ocasionar un daño, diría que interviene una cosa. Por eso te señalaba cómo la jurisprudencia ha establecido como línea que separa una responsabilidad de la otra, la personal del hecho de la cosa, la participación activa de la cosa. Que el daño haya tenido su fuente generadora en la acción propia de la cosa. Porque en el funcionamiento propio. Porque si no, estaremos convirtiendo en derecho común la responsabilidad del guardián, claro, y la responsabilidad por el hecho personal la estaremos convirtiendo en excepcional. Y las reglas de derecho común en materia de responsabilidad civil es la responsabilidad por el hecho personal. Somos personalmente responsables del daño que ocasiona nuestro propio hecho. Intencionalmente, de mala fe, por torpeza, imprudencia o negligencia, delictual o cuasi delictualmente. Profesor, ya para terminar, ¿qué ocurre en el caso de que se produzca un accidente de tránsito y que ambos conductores, entre dos vehículos, y que ambos conductores aleguen que la falta fue de la otra persona? Y ya para nosotros terminar diciendo esto brevemente a la ciudadanía, porque a veces ocurren accidentes de tránsito y cada conductor le imputa la falta al otro. Muy sencillo. En definitiva, en el juicio básicamente de fondo, el juez en esa materia tiene un amplio poder y se habrá de determinar en el juicio propiamente de fondo cuáles fueron las faltas que se le podían identificar o retener, o a uno solo de los conductores o a ambos también. Si se retiene falta a ambos conductores, entonces estaremos hablando de los llamados casos de responsabilidad propiamente compartida, y cada uno le corresponderá la parte relativa a la indemnización. Muy bien, muchísimas gracias, profesor, por su presencia en Enfoques Jurídicos. Ha sido excelente su participación y esperamos contar nuevamente con usted por acá. Gracias de nuevo, Boris. Gracias, amigos, por su sintonía y hasta una próxima entrega de Enfoques Jurídicos.